Grande. Oye, año 2002, atención, ¿saben qué? Pero tengo que hacer una pequeña advertencia. Los relatos que voy a dar a continuación son tan escabrosos, superan con creces las fantasías más oscuras que alguien puede llegar a tener, que amerita tener altura de mira para este tema. Es lo que les pido a ustedes en la casa y por supuesto el panel está acá más que preparado. Vamos a hablar respecto del Tila, el caso de la delincuencia más mediática que se ha generado en las últimas décadas en nuestro país, cuando esto se dio a conocer en el 2002. Debo decir dos cosas. Si yo me pongo del lado de las víctimas, no puedo menos que pensar que esta persona habría que fusilarla, quemarla, meterle un pozo con ácido y tratar de resucitarla, volver a iniciar ese proceso 1000 veces. Pero si yo entiendo la situación por la que este joven pasó, más allá de los errores que me cuesta describir, pero que lo vamos a intentar hacer en este programa, yo creo que este programa o esta sección, más que el caso del Tila, debiera llamarse algo así: ¿cómo construir un monstruo? Porque esta persona, como cualquier ser humano nacido bajo cualquier circunstancia normal, puede llegar a convertirse en una verdadera bestia, en algo incontrolable, sin dolor, en un psicópata lleno de furia, celo y destrucción, como pocas veces se ha visto. Y es precisamente el caso de este violador, asaltante y asesino que vamos a relatar el día de hoy. Su verdadero nombre: Roberto Martínez. Para todos, el psicópata de la dehesa, el asesino de la dehesa, pero también conocido dentro de su grupo de amigos cercanos por el Tila. 13 de diciembre del año 2012, este era el titular que dejó a todo nuestro país completamente paralizado, ya que todos sabían de la existencia de este joven. Dice el titular así: psicópata de la dehesa, se quitó la vida en su celda de Colina 2. Por si fuera poco, este hombre decidió finalmente quitarse él, detener su existencia por sus propias manos, en un descuido flash, cuando hubo un apagón en la cárcel, siendo que era custodiado prácticamente las 24 horas del día, porque sabían que ya antes lo había intentado y que la verdad todos querían mantenerlo vivo, quizás para entender cómo alguien pudo llegar a hacer todo lo que este tipo hizo, o quizás para algún momento dejarle caer una condena que casi podría resucitar la pena capital en nuestro país. Sin embargo, hoy día, sin ponernos en ninguna vereda en particular, sino simplemente instalar todos los antecedentes para tratar de entender qué es lo que puede llegar a pasar con un ser humano cuando es sometido a las peores vejaciones, desde muy niño hasta que llega a un punto donde al parecer no hay vuelta atrás y termina convirtiéndose en una máquina de destrucción de su propia raza. Roberto Martínez, el Tila, nace en abril del año 1976 en un techo de una familia disfuncional. Eso obviamente ustedes se lo podían imaginar. Madre, Matilde Vázquez se llama, 2 hermanos más. Ambos hermanastros son de padres distintos. Sí. O sea, esta mujer tenía 3 hijos, el Tila incluido. Bien. Cada hijo de un padre distinto. Según sus vecinos en la población José María Caro, allá en Lo Espejo, es que tenía bastantes trastornos psicológicos el Tila, y que si bien con ciertas personas era amable y era bastante tratable, la verdad es que no había que conversar más de 2 minutos para darte cuenta que estaba frente a una persona que prácticamente ya no reflejaba vida en sus ojos y que no le importaba nada, sino simplemente satisfacer sus bajas pasiones a costa del sufrimiento de la vida de los otros. De hecho, Salfa, la madre del Tila tenía esquizofrenia. Excelente, o sea, amiga mía. Lógicamente no es una enfermedad menor tener una psicosis, y el padre fue muy ausente, lo conoció cuando ya él era un niño, no estuvo en su vida desde bebé, sufrió abandono. De eso estuvo rodeado, eso digamos era el entorno que lo crió. Pero esto, perdóname, ¿un psicópata se nace o se hace? Yo creo que las dos cosas. Créeme que hay personas que estuvieron en guerras mundiales y que fueron testigos de cosas tan tremendas que después generaron un gusto tanático por la muerte de los demás. Siendo él parte de las víctimas y supervivientes, terminaron convirtiéndose posteriormente después en asesinos. Según Freud, se pueden configurar ciertos elementos en la infancia que provoquen un trastorno psicopático. Obviamente también tiene que ver la crianza, y si hay carencia de empatía desde que un niño es muy pequeño,
hay ciertas configuraciones, por ejemplo, hay un gran sentimiento de inferioridad que en una persona normal se compensaría con un sentimiento comunitario, que Claro. es sentir que todos somos uno. El psicópata no llega a sentir el sentimiento comunitario, entonces el sentimiento de inferioridad es más potente y se une a un sentimiento de poderío. Ellos quieren tener poder sobre los demás y sobre la vida. Fíjate Salfa, que- Sí, dale nomás. Sí, que es como una persona que la destruyen, la reducen a su mínima expresión. Seguramente. Y que luego, al sobrevivir de eso, sale una persona completamente empoderada, pero solo con ganas de destruir. Pero tú tienes información de hechos concretos. ¿Qué fue Concretos. lo que pasó en su infancia o en su... Sí, bueno, igual era es bien terrible. chico, pero La Sí. mamá parte es de su esquizofrénica. vida... Siendo que nuestra intención, en algún momento quizás ustedes lleguen nunca a entender, pero sí quizás a compadecerse de este hombre que de buena primera, si solo les contara así de golpe y jarro las cosas que hizo, uno le volvería a desear la muerte, que estuviera revolcándose en el infierno. Maya. Entendiendo que, como decía Carla, la madre tenía problemas mentales. Sí, tiene Esos- problemas psiquiátricos. Exacto. ¿Esos problemas mentales se pueden heredar o no la tiene esquizofrenia por qué? es altamente heredable, pero él no tenía esquizofrenia. Bien. Lo que pasa es que cuando una persona tiene esquizofrenia está totalmente desconectada de la realidad. Entonces, si tú eres hijo de una madre con esquizofrenia, el apego obviamente no va a ser normal. Hay gente que logra elaborarlo con la vida y entenderlo y trabajar, pero hay personas que es imposible. No lo y logran. eso sumado a la carencia absoluta de padre, y además que creo que él fue criado con unos tíos que... Vamos a eso. Bien. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una madre con problemas psiquiátricos, tiene dos hermanos con los cuales tiene una relación un poquito competitiva, no muy sana, que son de padres distintos, medios hermanos. Y además en esta casa viven dos tíos. Homosexuales, que eso es solo un dato para la causa, pero, Transformistas, me parece. claro, pero que abusaban reiteradas veces de este niño. Abuso sexual, estamos Abusos hablando. sexuales. Y lo amarraban también. Y también lo amarraban para de alguna manera controlarlo, porque cuando ellos salían a trabajar Sí. y ya notaban que él tenía, digamos, un comportamiento errático, un poco violento, y que al salir a la calle los vecinos reclamaban porque, no sé, rompió un vidrio, se robó tal cosa, decidían sencillamente amarrarlo durante todo el día y la tarde hasta que los adultos llegaban a la casa. Y muchas veces cuando estos tíos llegaban primero que la madre o que los hermanos, procedían a abusar sexualmente de él. O sea, esa era la rutina en la que vivía ese hombre, que yo creo que esa mirada lo dice todo. O sea, tratar de encontrar alguna chispa de vida, de humanidad detrás de esos ojos negros, profundos, pero profundos en oscuridad, como un pozo sin fondo, es lo que uno comienza a entender insisto, que el título de este tema debiera ser cómo se construye un monstruo, cómo se edifica una persona que ya no tiene ningún vínculo, digamos, con la raíz del género humano. Y él era de extrema pobreza también y eso le pesaba. Él en algún momento lo mencionó que él tenía un tremendo resentimiento social, que le dolía mucho ver la desigualdad y saber que él no había nacido en un Ahí hay lugar un en el buen que punto. pudiera salir adelante. sentía. Porque él, fíjate, pese a todas sus carencias económicas, sociales, paternales, tenía un intelecto más desarrollado que su entorno. Se daba Por lo cuenta. tanto, le dolía más. Sí, se daba Porque cuenta. si vivís como de ingenuo por la vida, uno puede llegar hasta aceptar, bueno, así es la cosa. O no te das Somos cuenta. pobres, a veces uno come, a veces uno no come, tu mamá te pega, sí, tu tío te viola, chuta, no sé, más o menos supongo que a todos debe pasarle algo así. Sin embargo, él sabía percibir que había una diferencia con un mundo que era mucho mejor allá afuera que lo que a él le tocó, lo que por supuesto le inculcaba dosis feroces de dolor que él nunca supo lidiar con aquello. Esto de que lo amarraban, simplemente para que no les diera problema, era así como no le dejaban comida, nada, y lo amarraban a la cama, así, pero de pies y manos. Estamos hablando de un niño, perdón, Estamos de 10 hablando, años. estamos hablando de un niño, no, de temprana edad, de los 4 años en adelante. O sea, 4 años, o sea, chuta, lo que pasa es que uno se pone un poco carne de perro y uno dice, claro, vivía en extrema pobreza, 4 años, sí. 4 años, ¿usted sabe lo que es un ser humano de 4 años? Ni siquiera va al colegio, no tiene mayores relaciones con los demás. Es un niño, pero Horrible, en po. su etapa más pura, básica, que está siendo corrompido de su raíz. Y la mamá ausente. Ausente siempre. completamente y no estaba en condiciones de criar a nadie. Claro. Una vez de las tantas veces, como a diario lo amarraban y posteriormente ser abusado por sus tíos, era tanto los alaridos de este niño, así que entre el hambre que lloraba, frustración, dolor, frío, etcétera, etcétera, que un vecino cuenta que saltó la pandereta, se fue a meter a la mala a la casa donde él vivía, solo para desamarrarlo, porque estuvo gritando por horas y así iba a seguir a menos que este vecino no se hubiera apiadado, pero la verdad es que no supo que hay mucho más que hacer. Y también, Salfa, eso de amarrarlo es una conducta que hace que a los niños se les despierte algo que se llama el sadismo primario.
hay conductas orales sádicas, que Perfecto. eso tiene que ver con estados del psicoanálisis, Sí, sí. y después hacen que ellos se identifiquen con este sadismo y también quieran ejercerlo, o sea, también quieran hacer daño, hacer doler. Claro, hacer desarrollan sufrir. esa faceta. Se quedan fijados en una etapa sádica cuando viven este sadismo, porque eso es sadismo. Ahora, yo frente a todos los datos de lo que correspondía a la rutina del Tila, fíjense que había veces que no lo amarraba, porque la mamá consideraba que con sus hijos podía conseguir algo de dinero en las calles, Lucrar. ir a mendigar. Y ella consideraba que siendo su hijo más pequeño, con 4 años, que ella no se equivocaba al saber que podía conseguir más plata si es que desamarraba a su hijo y lo vestía de mujer, de una niñita, y con él, que donde al verse todo demacrado y con rasgos más rudos, más masculinos, podía verse como una niña más maltratada y por lo Descuidada. tanto conseguir muchas más monedas a la hora de mendigar. Claro. O sea, esa era la rutina de este niño a los 4 años. Tremendo. Distorsionada. Distorsionada absolutamente, digamos. Imagínate que el único lugar donde tú podrías encontrar alguna especie de reducto, de oasis, de donde yo deposito mi confianza, donde yo estoy tranquilo, sí. Allá afuera, de la puerta para allá, hay un mundo que quiere abusar de mí, que quiere destruirme, que quiere robarme, asaltarme. Y sin embargo, en mi casa yo encuentro al menos un reducto como una especie de capacha. Como el útero. Y la sin embargo, situación era uterina, peor. la Lo que vuelve. vivía dentro de las 4 paredes de su hogar era mucho más horroroso. Un infierno. O sea, mucho peor que una cárcel, que lo que podía llegar a encontrar allá afuera. De hecho, es como allá afuera él se sentía más empoderado y esto fue cultivando una especie de odio que allá afuera él se sentía que él mandaba y que podría hacer lo que quisiera con cualquier persona, que jamás iba a responder con el nivel de violencia que él sí ya estaba acostumbrado, obviamente, a recibir. Bueno, él comenzaba a escaparse posteriormente cuando ya estaba un poco más grande, lograba salir de su atadura y muchas veces era detenido por vagancia, donde también sufría algunos malos tratos y malos ratos, a no dudar, cuando era detenido por carabineros y cuando no sabían mucho bien qué hacer con él y que algunos bien benevolentes dudaban incluso de regresarlo a su hogar. Cuando ya pasó un año de esta vida de mierda, teniendo él 5 años, es enviado al sur, a Reumén, por su padrastro, a la casa de su abuela, donde él ahí trató de iniciar una vida escolar y fue al colegio. Pero él venía tan cabizbajo, venía con una personalidad tan hecha añicos, disminuida a Liberada. morir, que finalmente se convirtió, además pajarito nuevo, el nuevo chico del curso, fue la víctima del colegio entero de bullying. Bullying. Todos lo molestaban. Pero perdón, del colegio, ni siquiera el curso. Del colegio, sí, claro, porque todos empezaron a correr la voz. Oye, a él le podía... Eran cosas terribles. A él le podéis tirar escupo, le podéis decir que se coma tal cosa del suelo y no va a reclamar, lo va a hacer. Y todos, obviamente... No, y vulnerado, o sea, el vulnerado vulnerable, sin ningún completamente. mecanismo de defensa, nadie le enseñó nada, no tenía ningún referente por último cómo Exacto. defenderse. No tenía ninguna o ir a dignidad, hablar con de las hecho. autoridades del colegio, o sea, él estaba totalmente solo Entregado a ser abusado. y en una burbuja desde siempre. ¿Qué? Pasan los años, llega a tener 14 años y él vuelve a Santiago. Ya un poco más con un nivel de carga de odio en donde él se sentía, yo estoy solo en el mundo. Estoy solo, tengo algunos placeres, algunos gustos y los voy a tomar a la fuerza porque allá son todos mis enemigos y no me importa nada. Y veo que, así como yo lo fui cuando chico, hay personas que se dejan hacer lo que uno quiera, así que a esas personas las voy a elegir y las voy a maltratar y con ellos me voy a satisfacer y voy a tratar de recuperar todo el tiempo perdido que mi propia familia me había robado. En Cuando él... adolescencia, pues en adolescencia ya una etapa de más rebeldía, Más ya, encima. ya Sí, claro, más imagínate. desafiante, querer romper los límites. Imagínate el maremoto que tenía en la carga. cabeza en aquellos momentos. Está en Santiago. Él fue maltratado en el sur de Chile, fue maltratado por su familia, vuelve a la capital, pero ya completamente decidió a desquitarse. Perdón, maestro. Por aquel tiempo, él mismo se tenía su propio sobrenombre, que fíjate que no era para nada malo y correspondía un poco a su forma de ser. Él le gustaba que lo llamaran el alacrán. Chico, pero venenoso y peligroso y mortal, precisamente como esta especie de escorpión, maestro. ¿Ya delinquía a los 14 años o todavía no empezaba a mostrar como una carrera delictual? A los 14 años, 1990, él comete su primer crimen. Él ingresa junto a otros 2 personas más grandes, mayores de edad, él tiene 14 años, ¿Ya? y se mete a la casa de una profesora alemana. Este caso fue muy bullado y se supo más aún cuando se juntó con el resto de las víctimas. Él cometió muchas fechorías y solo después de que una se logró determinar que él fue el culpable, lograron ir juntar que muchos ataques a mujeres y familias tenían que ver con el Tila
como común denominador. Ya. Y ahí es donde vuelve a aparecer el tema de esta profesora alemana, donde entran, la amarran, roban todo lo que quieren y luego, no contentos con ello, la desatan, la golpean, la masacran y después de aburrido, entre todos la violan. O sea, había acá, o sea, estos tipos fueron a robar, esa era su intención. Pero, ¿qué tenía el Tila que comenzaba incluso a sus cómplices mayores a hacer semejante fechoría, que es como abusar sexualmente de una mujer indefensa que ya está, llévense todo, me da lo mismo, que ya me ganaron? Era que cuando él estaba demasiado tiempo en algún lugar donde él se daba cuenta, esta persona vive bien, su casa huele bien, rabia. está limpia, le daba rabia y se desquitaba tratando de abusar con ella, que es como él bien entendía a partir de su propio cuerpo, que era la mejor manera de doblegar a alguien, sintiendo un placer horroroso, abusando, obviamente contra la voluntad de la otra persona, quitándole toda dignidad, abusando de manera sexual Además, de esta persona. perdona, ¿cómo alguien puede practicar y hacer manifestaciones desde el amor si nunca lo conociste? Claro. No, obviamente Sí, no tiene parámetro. con la otra vereda, pero se entiende que acá hay un lado que totalmente desconocido. No sabe lo que es un cariño, no sabe lo que es un abrazo. Por supuesto. No sabe Claro, lo no que es lo obrar conoció. bien. porque- Exactamente, por lo tanto no tiene ningún tipo de resentimiento para con sus actos, él no tiene ningún Culpa, sentimiento no de tiene culpa. culpa. Nunca lo pudo ver. Tenía esa relación como que él sabía que estaba obrando mal, pero sin embargo, obviamente no entendía de que por qué no tomar la oportunidad o la destrucción de algún cuerpo si es que finalmente se le daba la oportunidad. Finalmente, este muchacho comienza por distintas razones a ser apresado. Y curiosamente, ahí comienza a llamar la atención de las personas que están a cargo de la reinserción de los presos. Claro. Entre ellos, fíjate que un profesor de pintura se da cuenta que este muchacho tiene un increíble talento para la expresión pictórica. El hombre pintaba cuadros, realmente eran un poco desquiciados, pero la verdad es que tenían una fortaleza imponente. Y no solo eso, escribía poesías, siendo que él Muy tuvo un artista. pasar muy básico por la escuela, donde una vez más fue molestado. Él tenía una capacidad intelectual y curiosamente albergaba en una bóveda muy en sus adentros una sensibilidad que cuando ya sea tomaba un pincel o un lápiz para escribir, aparecía ese resquicio humano que había vivido ya tantas experiencias, si bien horrorosas todas ellas, que era capaz de comunicarla y expresarla y hacer un juego poético con la situación y el entorno que lo rodeaba. Es una cosa impresionante, era como su propia autoterapia que Un él llevaba. autocontrol, porque Su claro, catarsis. proyectaba seguro las emociones ahí, que bueno, porque si no, quizás que Hubiera otras cosas sido peor hubiésemos todavía. visto y se hubiese manejado de esa forma. Y se evadía también Salfa, porque él cuando estaba en la cárcel ya no tenía acceso a las drogas que él comúnmente consumía. Por cierto. Y decía que escribir era una forma también de irse de esta realidad, de inventar realidades distintas, realidades paralelas y desconectarse de lo que a él le resultaba tan intolerable. Era una forma de drogarse también el arte para él. Bueno, para que ustedes vayan entendiendo cuál era el nivel del talento, porque no estamos hablando de alguien así como, oye, y dibujaba bien. Él ganó un concurso a nivel nacional con el primer lugar del mejor pintor dentro de personas que estaban privadas de libertad. Mira. Él fue el mejor pintor de su generación, de todas aquellas personas jóvenes que estaban en la cárcel, de todo Chile, dentro de estas infinitas actividades que se tratan de hacer para la persona rehumanizarla y reinsertarla en la sociedad. De hecho, en algún momento también, él fue considerado como el símbolo de la rehabilitación. Todos los que en algún momento trabajaban con él decían, mira, cabro más malo no hemos conocido y mira cómo está ahora. Pinta, escribe y se porta bien, no molesta a nadie, es caballero, habla correctamente Inteligente. y tremendamente inteligente. Perdón, y tenía talento, o Y sea, tenía era talento. una mina de oro, de ahí se podría haber explotado alguna calidad de vida. Pero ahí distinta. es donde se equivocaban todos sus tutores. Porque una persona que sea inteligente no significa que sea significa nada. buena. No. No significa que... No. Pero ellos se confundían, claro, porque ellos están acostumbrados a ver que alguien, porque es ignorante y carente de mucha sociabilidad, es una persona mala. Claro. Y este huevón era malo con el natre, las razones ya estamos entendiendo por qué. Y sin embargo, a través de la inteligencia, las personas se escudaban o se confundían y creían que, porque él se expresaba bien, finalmente había vuelto a ser un ser humano común y silvestre. Y la verdad es que este estaba muy lejos de ser algo parecido a una persona merecedora Y de la reinserción. De hecho, Salfa, en general los psicópatas son inteligentes. Entonces, el nivel de inteligencia no dice absolutamente nada respecto
esto de una personalidad antisocial no significa que se haya sanado una personalidad antisocial. Son inteligentes, son muy calculadores, son muy vivaces, saben lo que hacen, saben sus opciones, manipuladores, son así, o sea, eso no Tal significa. cual. Ahora, en algún momento de este estado de sitio en el que vivía, entre cárceles y esta familia disfuncional en la que volvía, ya se podía defender, ya nadie iba a abusar de él. Ahora era él el que abusaba del resto. Fíjate que una mujer del Sename logró entender que había una especie de bifurcación en la personalidad de él, que había una dicotomía, ¿Ya? que era, a no dudar, talentoso, pero que tenía el demonio viviendo adentro. Y ella comienza a tratarlo. Se lo lleva a la casa esta mujer. Ya. Y él comienza a dar signos de esperanza, según ella, que notaba ver algo un poquito más allá de la complejidad de este caso que el resto de sus colegas. Hasta que una vez esta mujer tuvo que salir de viaje largo tiempo para hacer un curso, una preparación, una especie de posgrado en su carrera, ya sea como terapeuta, psicóloga o profesora diferencial, en fin. Y es cuando él comienza a echarla de menos, y cuando él vivía en su casa o pasaba en la casa de esta mujer, dice, a la mierda. Se escapa, no vuelve más, y ahí no hubo nadie que lo detuviese. Comienza a hacer una serie de delitos, algunos menores, otros un poco más graves, hasta que en el año, esto fue parte del prontuario de los máximos horrores que él cometió, año 1994, el Tila se va a la casa de un ex trabajador del Mercurio, el Locurro. Él le gustaba, porque tenía este resentimiento, atacar, por eso le decían el psicópata de la dehesa, entre otras cosas, atacaba en el barrio alto. No solo por la oportunidad de que un asalto en una casa donde hay gente mayor acomodada va a tener un mejor botín, sino porque tenía un odio parido por aquellos que habían nacido, dinero, claro. Claro, con una mamá que les cantaba canciones de cuna al dormir, con un papá que los llevaba al fútbol los domingos, con un niño que si quería ver televisión tenía una tele en su pieza, todo lo que tenía los juguetes que quería, todo lo que él jamás tuvo y completamente le fue negado. Aborrecía completamente la desigualdad social, y él lo reconocía eso, que era tremendamente resentido porque sentía que la sociedad además perpetuaba esta condición al no entregarle oportunidades. Es que eso es muy cierto. Él pensaba que la sociedad lo había convertido en él lo que era, y que él era el lado B de la sociedad, cuando había otros que gozaban y que no le pedían disculpas a personas como él mismo, que finalmente, para que algunos tuviesen plata, otros tenían que no tenerla. Claro. O sea, esa descompensación social es donde él le tocó bailar con la fe, y por lo tanto se iba a vengar de estas personas que estaban en una mejor posición económica. ¿Qué es lo que hizo? Va a asaltar, año 1994, exfuncionario del diario El Mercurio, con un muy buen pasar, en su casa en Locurro, y lo va a asaltar, se roba las cosas, y no conforme con eso, comienza ya a nutrir una rabia que comienza de ahí en adelante a manifestarla de la manera más cruda. Voy a describir de la manera más detallada, pero tratando de mantener el tono que nos corresponde para estos temas, y lo apuñala y lo asesina, no estaba ni ahí. Obviamente de ahí comienza a caer en la cárcel, y cada vez que iba en la cárcel abusaban de él los presos mayores, y él aprendía coa, aprendía otras técnicas, y finalmente lo tenían como entre mascota, pero sin saber que lo que estaban haciendo, estaban cultivando un pequeño monstruo que después se iba a convertir en el más feroz de todos ellos. Al obtener la libertad, esto fue en el año 94, al obtener la libertad en el año 2001, Martínez, ¿cierto? Para nosotros de aquí en adelante el Tila, vuelve a entrar a una casa para delinquir. Eso fue el 6 de agosto de ese mismo año, 2001. O sea, no pasó un mes más o menos, ya lo sueltan, y él derechito ya tenía en la cabeza que iba a volver a hacer de las suyas. Esta vez entra a un departamento en Vitacura, atención. Amarró a ambos, a marido y mujer, ¿cierto? Y después de que roba, agarra charchazos a unos y a otros, suelta a la mujer y frente a su esposo la viola. Porque él quería que él viera esto. Y mientras la violaba, se dedicaba a enunciar críticas sociales sobre las diferencias de tú tienes todo, tienes esta linda mujer que ahora va a ser mía y quiero que veas. O sea, yo no sé si alguien se puede reparar de eso. De hecho, esta mujer, la víctima del Tila, habla respecto a aquel suceso, conocido como el primer caso de esta violación en un departamento en Vitacura de parte de este monstruo, para nosotros el Tila. Atención. Tiró del cordón del teléfono y ató a mi esposo, relata la mujer. Le pidió que no me hiciera nada, pero ésta se acerca y le pone un cuchillo en el cuello y le dice que coopere, o si no, se podría desangrar. Me pide que me ponga ropa interior, algo que pide comúnmente a todas sus víctimas, a todas sus mujeres, y me obliga a ir al baño. De ahí en adelante, él le coloca lencería,
hace que vuelva, que le desfile, esperando que con esto puedan apaciguar un poco el odio que él tiene parido, y el hombre amarrado, y finalmente procede a abusar sexualmente de ella mientras prolifera todos estos discursos de diferencias sociales, con el marido viendo en una Salfa. impotencia, una desesperación tremenda de cómo su mujer es abusado por este muchacho. Terrible No, de horroroso. el relato. A mí me llama profundamente la atención, un poquito hablando de la contextura física del Tila, porque es un hombre bajo, de contextura no muy gruesa, no es un tipo muy grande. Claro. Y todo lo que hace y todo lo que genera, yo no te pregunto, ¿él ocupaba algún tipo de arma? ¿Siempre estaba acompañado? Porque Solo- me llama la atención, o sea, no solamente asalta, sino que amarra personas a hombres, viola a mujeres, disculpa, pero es como... Es muy potente lo que él logra hacer solo. Siempre estaba armado, a veces con armas de fuego, otras veces simplemente Ok. con cuchillos. Arma blanca. Pero él tenía una impronta de que todos los relatos que dicen que cuando él se te paraba al frente, siendo, claro, una persona que mantuvo esa estatura pequeña, yo creo Sí. que parte de la fisiología tenía algo somatizado de que él se sentía reducido, Inferior. pero era como un pitbull, era así una Claro, cosa, sacaba algo de- era una avalancha de odio y ferocidad, digamos, que se imponía en carácter frente a cualquier persona que se le pusiera enfrente. O sea, Ojo, mira, déjame repetir, por favor, para todas aquellas personas que se están sumando. Sí, por favor. Nosotros los días viernes hacemos historias policiales. Hemos relatado, hemos andado profundo, ¿ah? Hemos llegado a otras aristas, gracias a Carla, que además de ser periodista también es psicóloga. Pero el caso que estamos tocando hoy día del Tila, yo les dije en un comienzo lo siguiente, y me gustaría por favor que esto lo recalcáramos para... ¿Por qué hacemos esta sección? Para entender la naturaleza humana y ver que nosotros, quizás en distintas circunstancias, podríamos hacer algo similar. Porque probablemente si tú le dicen tú matarías a alguien, nadie. Pero probablemente si le están haciendo algo atroz, como lo que acabo de relatar a tu hijo, Claro. yo creo que tú no dudas en matar a esa persona y sacarle los ojos y yo qué sé. Esto, si yo lo veo del lado de las víctimas, tú la verdad es que estás pidiendo que este hombre se pudra en el infierno y te gustaría ir a verlo. Pero si te pones de parte de él, que abusado desde pequeño por sus tíos, amarrado, gritando con 4 años que alguien lo fuera a soltar y que en el colegio también lo molestaban y que lo metían en la cárcel donde volvía sexualmente a ser abusado, tú puedes llegar a entender de que el título de esta sección, de este tema, o de hoy en particular, podríamos entender de cómo se construye, de cómo la sociedad construye un monstruo. Porque eso fue lo que hicieron con un niño de 4 años, hasta que después llegó a la edad de 14. Su propia ya familia. Era un imparable. Partiendo por sus hermanastros, por su madre, con problemas psiquiátricos y un largo etcétera. Vamos a otro caso. 8 de mayo, 2002, año siguiente. Maciel Zúñiga, mujer, fue salvajemente golpeada. Estos son los datos, no se sabía quién había sido esto, sino años después. Ay, esto fue terrible. Golpeada, estrangulada y acuchillada. Posteriormente, el asesino, que por entonces no se conocía, sabemos que estamos hablando del Tinaca nosotros, intentó encubrir este asesinato prendiéndole fuego al cuerpo. Ya, escúchame, porque la estranguló, la golpeó, la acuchilló, todo eso, y más encima dice, ya quedó con este cuerpo que está todo así mutilado, le prendo fuego. ¿Qué es lo que hizo? Finalmente le pide a unos niños que le pueden conseguir hoy unos paños con parafina y unos fósforos para quemar este cuerpo. ¡Care palo! Esa mujer, Maciel, no era una desconocida, era la novia de él. Uf. Más encima, era su pololo. Era su expareja de apenas 15 años y que también seguía el camino de la calle, vivía una vida en la cuneta y también estaba enganchada en las drogas. Pasta base. O sea, pasta base, neopren, lo que pillaran en Salfa, realidad. ¿por Lo que qué? había. ¿Hay motivos de celo? ¿Discutían ellos? Siempre, bueno, entendamos que tenían 15 años, seguro la inmadurez era también un tema, Pero pero hay chicos, ¿eso claro. por un motivo en particular o se No desconoce? tengo mayores antecedentes, Ya, solo ok. sé no me que, suena. digamos, a esta altura tenía como una especie de fricción porque voluntad vocacional de las mujeres es tratar de en algún momento volver a los al buen camino, ¿no? Carrilar. Y Es ¿sabes tratar de qué? encarrilarlo. Y la verdad es que con él no lo resultó y de alguna manera quizás se enojó tanto que le recriminaba su forma de ser que comete todos estos horrores. Se habló también de que ella le habría confesado en esa oportunidad que ella se había hecho un aborto de un bebé de él. Ah, mira. Y que él ahí se volvió loco, se salió de oscureció. sí. Y de hecho él dio una declaración Sí, porque después él sintió como que hubo un abuso muy sobre ese horrible. niño que era de él. Yo creo que Sí. él se identificó sí. con este niño no nato, mira. que era Y él- como él en esa misma etapa. Y él después declara algo tan terrible y con tanta crudeza que dice que después que la mata, él le abre el estómago y se comió un trozo de útero. O sea, estamos hablando de alguien que cayó incluso en el canibalismo. Ojo, esto no queda acá.
Porque ya expliqué que era su novia de 15 años, a quien amarra, golpea, acuchilla y después quema su cuerpo. Luego él, como para sacarse el empacho de haber quedado con un nivel de tensión, ¿qué es lo que hace? Al rato, días después, un par de días después, se va a la calle Rosal, asalta a una pareja en el centro de Santiago, golpea al hombre, lo deja aturdido y a la mujer la viola. Días después de asesinar y quemar el cuerpo de su novia, como de alguna manera para sacarse este empacho. ¿Qué entendemos de este caso? Que también hay un relato de estas víctimas y cuentan cómo fue aquel momento. Atención. Esta vez la víctima del Tila en violación en el centro de Santiago, lo que acabo de comentar, ¿cierto? En la calle Rosal. En un momento dado se acercó a mí, hablándome en voz baja, diciéndome que cooperara o más se iba a demorar. Mientras me tocaba, pasaba el arma por mis brazos. Le decía, o cooperaba o él más la iba a violar largo y tendido, con peores aberraciones, donde, no vamos a entrar en más detalle, digamos, pero era vicioso. No solo era enérgico en la penetración, sino que además buscaba todo tipo de, la sexualidad es libre en realidad, Sí, no, pero en se este entiende. caso, digamos, lo buscaba como tratar de acertar aberraciones en ella, de todo tipo, con sus lenguas, con sus dedos, tratando de hacer Todo. cosas que ella se sintiera mal. Y ella le amenazaba que si no cooperaba, iba a demorarse más de la cuenta. Y este muchacho tenía un impulso sexual tan grande que a veces daba casos que terminaba de violar a una persona y a los 2 minutos lo volvía a hacer y a los 5 minutos volvía a hacerlo. Eso es una definición, en cuanto, te lo pregunto desde la ignorancia, Carla, y en lo psicológico, en lo psiquiátrico, en calidad de un tipo sexópata. Yo sé que tiene muchas otras Aristas. Sí, pero las tiene todas, ¿verdad? en esa tecla, tocando esa tecla. Hay una patología que se dice satirismo. Cuando Ya. los hombres tienen esto, es como la ninfomanía, por Sí, decirte. para las Claro. mujeres. Claro, Ya. para los hombres Es son eso. sátiros. Ah, mira. Sí, y sabes una Que curiosidad una compulsión sexual. de ese caso, que también contaban que entre medio se puso a leer un libro de filosofía que Claro. había en el living, así en una biblioteca, y en el de Vitacura se puso un traje de marca del dueño de casa y le dijo, yo también me puedo vestir con ropa cara. Entonces ahí Resentido mostraba su... totalmente, Claro. Sí, por supuesto. Y se lo llevó el traje. O sea, imagínate el horror para las personas, no solo de ver lo que está haciéndote a alguno de los tuyos o a ti mismo, sino que además te queda claro que es una persona con la que no puedes dialogar. No. O sea, no tenés cómo Claro, negociar no con hay él. poder de negociación porque con él. está en otra Fuera de esfera. sí. Está fuera de sí, su cabeza está en otra parte. O sea, que, perdón, es que no estamos hablando de un gallo que te entra a saltar, estamos hablando de un gallo que te entra a dañar. Claro, Y a mí me entra parece eso, el a placer sentir de él- poder, El placer a de él no eso. está en llevarse tus pertenencias, No, no, está en no. dañarte. Por supuesto, es A como sentir que, poder. o sea, de alguna manera él rescataba algún placer en las violaciones, pero él elegía ese crimen porque entendía lo que le provocaba a la otra persona. Si hubiera encontrado algo peor, hubiera sido otra cosa lo que le hacía probablemente. Y yo creo que también él se vengaba de la sociedad y de esta predestinación que él sentía que tenía por haber nacido en la pobreza, y Eso se es lo que vengaba sentía. de sentir que la sociedad le imponía sus reglas, y al hacer esto decía, no, yo impongo las mías también. Exactamente. Ahora yo- Era como... Sobre las personas. Yo creo que sumado todo lo que estamos hablando, yo creo que aquí las drogas también entre medio tienen que haber estado, Sí, también. Lo potencian no sé si en también. todo momento, pero en la mayoría de las veces. De todas maneras, es más que probable. O no, un Ahora, cóctel de droga. fíjate que se hizo un estudio, siendo que él era adicto a la pasta base y otras cosas. bueno. Esas son drogas que te generan una disfunción sexual. Entonces, da la impresión que si bien podía entrar drogado, luego era tanto el fuego interno respecto a esta furia que generaba que en algún momento yo creo que se le pasaban los síntomas Claro. de estar Seguro. bajo el influjo de algún estupefaciente, y luego ya era él mismo actuando con su propio designio de lo que ya le tenía claro que quería hacer a las víctimas. El último crimen del Tila, y que fue el que se le apodó como el psicópata de la dehesa, fue a principios de junio del año 2002. Esto es... se han hecho hartos documentales y yo creo que si es que alguien por ahí diría, oye, es como pasó una película, nadie haría una película de esto porque no tendría cómo mostrar. Sería una película tan desagradable que, si bien interesante quizás para algunos, yo no sé si alguien querría verla realmente, Claro. weón. Esto es demasiado Muy horroroso. explícito. Entra a un departamento en la dehesa donde a una madre y a su hija la mantiene secuestrada durante 12 horas. Transcurso en el tiempo donde él se dedica a violar a ambas de manera intercalada.
las obliga a colocarse ropa interior y cada vez que violaba a una, la amarraba a la otra, la acompañaba al baño para que se duchara, que se limpiara bien, porque no estaba bien que estuviera sucia, porque estaba con él, la amarraba, seguía con la madre, después hacía que se bañara, después volvía a violar a la hija. Eso fue alrededor de 5 veces en un plazo a cada una de 12 horas. Estuvo prácticamente todo el día. Aquí obviamente se abrieron muchas especulaciones, porque el hombre tenía un cargo importante sociopolíticamente hablando y pensaban que era alguna especie de venganza y todo. Claro. Después habría que entender que no, que tenía nada tuvieron que la ver. mala suerte. Perdón por la escasez de palabras, lo que estoy diciendo. Vamos a decir mala suerte, pero bueno, no sé qué es mejor decir. Que simplemente les tocó que este desgraciado se metiera a la casa, nomás, pero no había mayor intención. Él encontró esa casa tan linda y tan merecedora de su rabia como cualquier otra, como el departamento al lado, el de arriba o el de abajo nomás. ¿Esto fue el 2002? Esto fue el 2002. ¿Como último delito grande ya o todavía? Este fue el gran delito, Ok. como que se hizo conocido, y de ahí, Con eso digamos, cayó. todos se pusieron de cabeza a encontrar a Altila. ¿Qué es lo que habla? Una vez más, esta vez también las víctimas, no recuerdo bien si es la madre o la hija, pero narra lo siguiente, atención. Él movía la pistola, me dijo, vamos a la pieza, tú sabés lo que viene ahora. Me persiguió y comenzó a hacerme tajos. Después me dijo, ponte ropa sexy. A todo esto, si ustedes se preguntan por qué le decían el Tila, es un sobrenombre que heredó de su madre, ¿cierto? Que le decían así por sus problemas psicológicos. Ella se llamaba Matilde, y como que ella no sabía bien cómo decirla, entonces era como un derivado de eso, le decían como Tila, como diciéndole, te parecía tu mamá, esta vieja loca que vive acá, que todos conocemos. Que además siempre lo en el barrio. vincularon, porque él salía con ella a la calle, ella lucraba con él, así que siempre lo relacionaron juntos, digamos. Es que este último caso, el Tila, a mí me tocó oírlo en la universidad, porque la víctima iba un par de cursos más abajo que yo, en periodismo. Y Qué terrible. en esa época, que en cualquier escuela de periodismo, frente a una noticia de índole nacional, Sí, claro. es materia obligatoria de cada clase y comentario Hacer un obligado. trabajo con eso. Exacto, y acá fue, bueno, se habló así, onda, oye, pasó esto, una compañera de ¿No se carrera, va a tocar? Y no se va a tocar en ningún curso. Me parece, y no se tocó me parece bien. nunca. Muy ético. Y sabéis que sí, raro la ética en el premio, pero Sí. no se tocó nunca. Y sabéis que extrañamente tampoco nunca dio un comentario de pasillo ni nada. Oye, mira, ahí nada, era como se olvida acá. Mira, es muy tan horroroso que ni siquiera daba el Sí, po. comentario. Exacto, es que no dio para nada. Mucho. Y Había respeto. te digo, perdón, está hablando de cabros de 20 años. O sea, un cabro de 20 Sí, años claro, no que tiene ninguna alguna estupidez puede decir. criterio, Exacto, por eso es cochino. divertido. Entonces yo creo que eso es lo más impactante. Y te diría que yo creo que de alguna manera también el periodismo desde los días ayudó mucho a impulsar a que el caso se pudiera resolver. Yo siento que ahí la prensa jugó un rol importante. Ahora, bueno, quizá como ustedes se puedan dar cuenta, no nos estamos revolcando y nos estamos volviendo por cada uno de los casos porque no hace falta. Sí. O sea, simplemente lo que único que puedo repetir es que un par de mujeres, madre e hija, siendo reiteradamente violadas en tu propia casa por un periodo de 12 horas, no merita mayores explicaciones. No. O sea, digamos, eso es un verdadero Es atroz. infierno en vida. Finalmente, ¿saben cómo atraparon al Tila? ¿Cómo, maestro? Lo atraparon. Yo quiero que me diga, pero nuestra sintonía, estamos hablando de este caso llamado El Tila, un caso policial, como todos los viernes llevamos aquí en Así Somos con Maestro Salfate, un caso que desde 2002, al menos públicamente, remeció a todo un país y que ahora estamos haciendo todo este refresco de memoria con delitos, con violaciones, con momentos muy, muy violentos, agresivos y que tú muy bien nos estás relatando, Salfate. Entendamos que de cómo un ser humano puede llegar a cometer tal nivel de atrocidades, de mutilar a tu novia y quemarla, de asaltar a una mujer indefensa y violarla con otros 2 compañeros, apuñalar por nada a otro hombre, para sacarse un empacho, asaltar a una pareja y violar a la mujer, o en este caso durante 12 horas violar reiteradamente a una madre y una hija. Estamos hablando de esta persona, apodado El Tila, que ya a los 4 años sufría reiteradas violaciones de parte de sus tíos, siendo amarrado por su propia madre todo el día de pies y manos a su cama para que no saliera, donde pasó en reformatorios, en cárceles, donde volvía a ser abusado sexualmente
donde por ahí alguien descubrió que tenía un tremendo talento para la pintura y la poesía, pero que sin embargo se construyó metodológicamente y a forma de reloj uno de los monstruos más impresionantes que ha conocido las historias policíacas en nuestro país. ¿Cómo lo pillaron? ¿Cómo fue a parar a Colina 2? Porque cuando él quema a su novia, comienzan a hacer investigaciones y le preguntan a unos niños cuya testimonio fue crucial, es que les dicen, el Tila, no, ahí donde vive, él la mató y él nosotros nos pidió por unas monedas que si podíamos juntar unos pedacitos de madera y un pañito con parafina para poder quemarla. Entonces dijeron, ¿en serio? Y le dice, pues estos tienen mucha imaginación estos cabros chicos. Le dicen, no. Y comienzan a hacer una investigación sobre los ADN encontrados en la víctima y se dan cuenta que este ADN está en la víctima de Lo Curro, en la víctima de la calle Rosales, en la víctima de la profesora alemana y en la víctima de las mujeres de la dehesa. Y él dice, compadre, tenemos a este desgraciado y ya era un común denominador de los más ataques o más atroces ataques que habíamos vivido en los últimos años y este gallo se había librado. Perdón, escapó siempre sin nunca... que nadie lo viera, porque lo metían a preso por otras cosas. Claro. Algunas veces No por lo ligaban asesinato, a uno con otro. pero otras por asalto y cosas así, digamos, pero no lograban vincular. De hecho, eran tan atroces los crímenes que en muchas ocasiones, como te comentaba, pensaban que eran como venganzas de poderes fácticos de uno a otro, venganza sociopolítica y un largo etcétera. Bueno, finalmente, gracias a los testimonios de los niños y encontrar el ADN en cada una de todas estas víctimas que lograron cuadrar donde este hombre había atacado, se dan cuenta de que por fin habían atrapado un monstruo que pudiera haber seguido, de no ser porque afortunadamente mediáticamente el ataque a las dos mujeres en la dehesa terminó obviamente la obligación de que detectives tenían que encontrar un resultado, porque si no, compadre, se les venía el peso de la ley ya contra ellos. Finalmente, el 13 de junio, el Tila es encarcelado en espera de una sentencia, según leo acá el informe, y la verdad es que lo que llamaba la atención es que cuando le preguntan, ¿y qué hiciste? Y él decían, a ver, ¿qué? Porque lo vamos a acorralar, si es que él no quiere contar qué hizo, oye, pero nosotros sabemos que no hubo necesidad. Porque le decían, ¿qué hiciste? Ah, bueno, eran como las 5 de la tarde, entré y con una frialdad y con lujo de detalle y con toda la labia que él detentaba, explicaba qué hizo en cada oportunidad, como contando una película, no le importaba nomás. Lo decía y él le preguntaba y él te contaba. No tenía ningún problema, no se guardaba nada. Te lo decía. Lo que claramente generaba una especie de horror en quienes estaban obligados a interrogarlo. Y se daban cuenta de que estaban frente a un caso único, que era alguien que nunca más podría volver a pisar las calles, que estaba más allá de toda posible cura mental y que por supuesto había que vigilarlo porque claramente ya al entender de que nunca más iba a salir de prisión iba a atentar contra su vida, cosa que intentó en varias ocasiones y que llama a entender cómo finalmente lo logró. De hecho, conocido como el más connotado antisocial de las últimas décadas, ¿cierto? En nuestro país, ese es curioso, donde ahí, obviamente, cuando nosotros no tenemos tantos antecedentes como lo que ocurre en el Sename hoy en día, él cuando pasaba en el Sename también lo abusaban. Y de cómo toda la gente empezó de ahí a entender en adelante de cómo el niño, símbolo de la rehabilitación, cosa que nunca fue, se convirtió en la persona más así... Porque uno se puede imaginar cosas terribles, ha visto películas, en fin, pero esto sobrepasa, es como que cuando yo relato lo que él hace, tú no te lo quieres ver, tú no te generas imágenes en tu cabeza, porque tú evitas colocarte fotos en tu cabeza, porque es tan terrible que tú eliges no imaginártelo. Es así del horror de todas las cosas que hizo este tipo. Sin embargo, luego de todas las investigaciones, cuando no sabían bien qué hacer con él, así algunos decían, compadre, esto amerita que vuelva a la pena capital, que lo fusilen, que traigan una silla eléctrica, o no, que peor, así como, bueno, que lo tiren a los cocodrilos. ¿Qué no se dijo qué hacer con él? De hecho, Salfa, ¿sabes qué? José Miguel Insulza dio una vez una declaración diciendo que él debería secarse en la cárcel. Claro. Y él le contesta a José Miguel Insulza y le dice, usted dice eso porque usted tiene unos hijos que nacieron en cuna de oro y tienen todas las oportunidades que yo no tengo, pero me gustaría ver que usted naciera en una realidad como la mía y tuviera los hijos como fue mi situación familiar. O sea, la tenía tan clara. Absolutamente, tan ¿no? clara. Nació un gallo que era lúcido, digamos. Ahora, cuando él estaba tomado en prisión y cuando todos están tratando de ver qué hacen con él, aparece el juez Carlos Carrillo, que lo sigue muy de cerca y logra entender de cómo se construyó este ser humano horrible.
Y por otra parte está el sacerdote Rafael Ramírez, que se da cuenta de que pinta y escribe precioso, y le dice, empieza a escribir sobre tu vida, para que entiendas, para que plasmes en la escritura todas las cosas que tú has hecho y que capaz que ahí logres entender. Y ese libro también es parte de una investigación y está disponible, donde él cuenta cuántas otras cosas que yo no he dicho y que él cometió en parte de sus fechorías. Finalmente fue Martínez, el juez, que le permitió tener una máquina de escribir en su prisión para él poder escribir. Finalmente, ¿qué es lo que dice dentro de las tantas cartas del Tila que llegaron a conocerse? Lo siguiente, mira, esto lo escribe él. Comencé a escribir en el colegio sin darle mucha importancia, sin saber que a la postre la escritura sería y será por mucho tiempo mi compañera de lucha contra el aburrimiento. ¿Te das cuenta cómo redacta él? Es un hombre completamente lúcido. Las cartas parte de las que acabamos de leer, se las dedicaba a las mujeres con que compartió en su pasado, pololas, amantes, también le dedicó algunas a sus víctimas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que habló de lo bueno, lo divino, lo maldito, todo lo que le tocó existir. Finalmente, él trató de suicidarse varias veces, lograban pararlo, estaba vigilado prácticamente las 24 horas del día. Hasta que en algún momento, durante uno de sus últimos escritos, él coloca lo siguiente en esta máquina de escribir. Atención. Tengo más que claro lo que será mi futuro. Ni hueón me quedo chupando 120 años o más. Es un consuelo saber que, al menos por una vez en mi vida, me merezco algo. Pero de ahí a que apechugue es otra cosa. Mira, aunque es notable. Él dice, lo único que me merezco en mi vida es la cadena perpetua infinita. Pero ni cagando voy a apechugar por eso, porque no me voy a quedar acá. Así que voy a tratar de matarse. Ni un arrepentimiento nunca. No, y súper claro también. Finalmente, en una noche, a eso de las 9 de la noche, durante una lluvia torrencial, finalmente con truenos y relámpagos, se corta la luz en todo Santiago y por supuesto la cárcel no es la excepción. Segundos, minutos valiosos que él aprovecha para ir a su máquina de escribir, saca la cinta, se la pone al cuello, se coloca en la reja y lo que los guardias tantas veces antes de haber logrado evitar, ¡pum!, se desnuca y se ahorca. Ay, Dios. Y logra escapar de la justicia, logra escapar de las pocas culpas que tenía y finalmente no tuvo que enfrentar ninguna sentencia definitiva, sino que él no solo decidió qué hacer con sus víctimas en la venganza, con la diferencia social, desde como él lo veía, sino también que él decidió cuándo quiso morir, saltándose una vez más las leyes y la justicia y todas las normas que tenían determinado para él. ¿Qué es lo que dice el gendarme y también al abogado del Tila respecto a este último acto donde él una vez más definió cómo iba a ser su destino de la siguiente manera? Nosotros, obviamente, teníamos antecedentes de que esto podía ocurrir. Y en virtud de eso se adoptaron todas las medidas humanas y técnicas para que ello no ocurriera. Se instaló una cámara al interior de su celda y con ello se grababa y se controlaba todo lo que hacía diariamente. Lamentablemente este corte de energía eléctrica permitió que Martínez pudiera ahorcarse. El tema del suicidio es un tema que se había tocado muchas veces. De hecho, gran parte del trabajo que nosotros hicimos como abogados fue también la contención desde el punto de vista de un posible suicidio. ¿Él tenía un intento anterior? Tenía varios intentos anteriores que habían sido sumamente bien controlados por Gendarmería, por algo todo el dispositivo de seguridad que existía. Pero en este caso específico no sabemos qué habrá pasado durante el día y durante la madrugada de hoy día para que él haya tomado la decisión de quitarse la vida. Qué bueno que recordamos este caso. ¿Sabes por qué? Porque esto es un fracaso para nosotros como sociedad. Sí, claro. Pero en todo sentido. O sea, acá te das cuenta que lo que pensamos que hacemos muy bien no lo hacemos de la mejor manera. Y víctimas como esta, más allá de las víctimas que sufrieron la primera víctima. Él lo sabía. Eso es lo más increíble, porque él también en algún minuto escribió que cuando él se muriera, él no quería el perdón de nadie porque sabía que todo lo que había hecho era imperdonable. Dice, yo soy así, pero pude haber sido de otra forma, refiriéndose al sistema precisamente, que él sintió siempre que no lo había ayudado contenido de la forma necesaria. Y hay un libro de unas periodistas que lo editó en la Universidad Diego Portales, ellas eran de la Portales, que habla de la biografía de él y muy enfocado en una crítica social hacia el Sename como entidad, que no solamente tendría que haberlo distraído, porque el Sename
decían, nosotros les enseñamos, potenciamos su talento con la pintura, con la escritura. No, ellos tenían que hacer una labor de reinserción social. Cosa que no se logró. hizo. Finalmente, no sé si el libro que tú mencionas, pero hay uno que se recomienda que se llama El Tila, 2 puntos, un psicópata al acecho, además de otros Ese documentales es. perfectos Ese que es. se han hecho al respecto. En el Sename él también fue abusado, él lo cuenta en parte de su escrito y sabéis que lo que pasa es que cuesta mirarlo con ojos de piedad con todo lo que hizo, pero con todo el antecedente que hemos entregado uno entiende. Es probable, es bien probable, que este niño de 4 años, con lo bueno para la escritura y la pintura que era, si hubiera tenido un padre presente que lo quería, que lo cuidaba, y una mamá que lo amamantaba, le cantaba canciones de cuna, que le explicaba qué era lo bueno y lo malo, quizás hoy día sería un aclamado poeta, un pintor tremendo, un artista, yo qué sé. Pero eso sin tiene que embargo, servir, ¿eh? producto de todo su abuso, terminó convirtiéndose en algo que está pero al otro lado, en la posición máxima de lo que nosotros consideramos un ser humano voluntarioso, piadoso, con Y eso le calidad tiene de que servir a los resiliencia, padres, etcétera, Alfa. etcétera. Eso le tiene que servir a los padres también, porque yo siento que en nuestra sociedad no hay la suficiente como psicoeducación. Entonces la gente tiende a minimizar de repente todo, todas las consecuencias psicológicas que se producen a raíz de la crianza. Por ejemplo, si el padre no está, no importa, se puede igual. Si la madre está loca, no importa, igual el niño no sé qué. Si le pegamos a los niños, no pasa nada. Antes se hacía, se solía hacer a diario, se le pegaba a los niños. Los maltratamos, es normal. Hay mucho de eso, Y que mucho de determina maltrato el futuro en y nuestra la personalidad sociedad. que va a tener ese niño el día de mañana. O Porque ese padres niño pudo haber sido, ausentes. como dijo Salfa, un Da Vinci, y sin embargo, con todo el sufrimiento que tuvo, optó por otra. O padres ausentes que lo naturalizan y les da lo mismo no ir a ver más a su hijo y después Tal no, cual. si no pasa nada. Claro que pasa, la configuración psíquica cambia. Ahora a él lo golpeaban, lo violaban, lo amarraban. Compadre, no, o sea, no falta uno, le hicieron todo lo peor. Tenía bullying. O sea, lo que estamos viendo es el lógico proceso de cómo a un niño de 4 años comienzan a desarmarlo y convertirlo en lo que ya todos sabemos, Monstruo. en lo que llegó a ser. O sea, finalmente, el Tila es un psicópata, ok, como quieran llamarle, pero mucho más asesino es el sistema en el cual él nació. Si quieren encontrar un culpable, nos duela o no, estemos de acuerdo o no, las diferencias sociales. Lo digo aquí y ahora, palabras mías.